Buenas noches, profe. Listos. Bueno, vamos a iniciar. ¿Dónde nos quedamos? ¿Qué fue último que vimos de aplicación? No recuerdo si fue el del cilindro. Sí. Bueno, entonces escriban ahí, si quieren escribir un subtema. En el cilindro fue para estimación de errores. Ahora va a ser aproximación lineal. Aplicaciones de la derivada parcial en aproximación lineal. Es algo muy parecido, pero ahorita van a ver cuál es la diferencia. Ok, voy a compartir. ¿Ya lo ven? Bueno, miren, ahorita necesito que esta imagen por ahí le tomen foto para que la tengan a la mano. Tuve que escribir todo el enunciado porque es importante. Y ya no me cupo ahí también los datos. Pero miren, ¿qué es esto de aproximación lineal? La aproximación lineal se utiliza para representar un valor dado debido al cambio o incrementos en las variables de una misma función. Por ejemplo, eh, yo en el volumen di una estimación de errores en base a unas tolerancias. Pero, por ejemplo, el radio era 3 y la altura era 8. Yo puedo aproximar el valor del volumen si, por ejemplo, si digo, si el radio mide 3.1 y la altura mide 8.06, ¿cuál sería la aproximación en volumen? A eso se le llama aproximación lineal. Cuando debido al cambio o en incrementos en variables de una misma función. En el del volumen, las variables de una misma función era el radio y la altura. Aquí vamos a ver un ejemplo de aplicación. Y la fórmula es esta: la aproximación lineal es igual a la función de AB más la derivada parcial de la función con respecto a X, considerando los valores iniciales de y por X menos A, más la derivada parcial de la función con respecto a Y, considerando los valores iniciales de Y menos B. Ahorita vamos a ver qué es todo esto. Esto, la derivada parcial de la función con respecto a X de A, B, es una expresión. Y esto también es una expresión. Solamente vamos a ocupar esto. Vamos a ocupar esto, que es una expresión, por X menos A, y esto, que es otra expresión o valor, por Y menos B. Fíjense lo que pasa en este problema. Dice que una planta manufacturera crea rollos de metal de un calibre determinado. Se introduce el metal a través de rodillos. El espesor resultante depende del espacio entre los rodillos y la rapidez con la cual giran los mismos. Esa rapidez se la doy ahorita en una rapidez tangencial. Y además de la temperatura del metal. O sea, ¿qué quiere decir? Que el espesor de ese metal en esos rollos depende del espacio entre los rodillos, la rapidez que giran los mismos y la temperatura del metal. Todas esas variables involucradas me va a dar el rollo, el espesor del rollo final. Dice, suponiendo que para cierto metal un calibre de 4 milímetros se produce mediante una rapidez de 10 metros por segundo a una temperatura de 900 grados. O sea, si están las condiciones a 10 metros por segundo y la temperatura a 900 grados, entonces el calibre del espesor sería 4 milímetros. Al hacer experimentos se dieron cuenta que si la rapidez aumenta 0.2, el calibre se incrementa 0.06. Pero si se aumenta la temperatura, entonces el calibre disminuye 0.04.
En base a esas variaciones, que es lo que dice aquí, o incrementos en las variables de una misma función, vamos a aproximar o vamos a estimar por medio de aproximación lineal, que es esta fórmula, estimar el calibre de ese rollo de metal si la velocidad es de 10.1 y la temperatura es de 880 grados. No sé si me logré explicar lo que queremos hacer. Está un poquito largo. O sea, a ver, imagínenselo. A 10 metros por segundo y 900 grados, el calibre es de 4 milímetros. Si quieren, vayan haciendo anotaciones. A 10 metros por segundo y a 900 grados, el calibre es de 4 milímetros. Esas son las condiciones ideales, ¿sí? O sea, yo lo tengo que tener a esos valores para que me dé 4 milímetros. Se hicieron experimentos y si en vez de 10 metros por segundo es 10.2, entonces el calibre se incrementa 0.06. Y si la temperatura aumenta 10 grados, entonces el calibre disminuye 0.04. Esos fueron los experimentos que se hicieron. Entonces, en base a todos esos datos, queremos saber o estimar cuál será el calibre del rollo del metal si la velocidad está en 10.1 y la temperatura está en 880. ¿Ya me expliqué mejor? ¿Alguna duda en eso? Necesito que anoten estos datos. 4 milímetros, 10, por ejemplo, 4 milímetros sería 10,900. A lo mejor, si se incrementa 0.2, o sea, 10.2,900, entonces el calibre incrementa 0.06. O la velocidad en 10 y la velocidad y la temperatura en 910, el calibre disminuye 0.04 de los 4. O sea, ahí es una cambia, la otra constante. ¿Sí me expliqué? Entonces, pero ¿qué tal si las dos cambian? O sea, si en vez de 10 es 10.1 y en vez de 900 es 880. Entonces quiero saber cuánto será el calibre de ese rollo. La aproximación lineal es la siguiente. Aquí tengo la misma fórmula. Ahorita me regreso para que le tomen una foto o algo. Recuerden que esta es la notación para Z. Ahora la X es rapidez y la Y es temperatura. Y la Z pues es el calibre. O sea, quiere decir que el calibre de ese rollo depende de la rapidez de los rodillos y la temperatura en que esté el metal. Entonces, en base a los datos, ¿qué me pide? Primero, la aproximación lineal me pide saber la derivada parcial de la función con respecto a X, pero X es rapidez. Entonces me pide la derivada parcial de Z con respecto a la rapidez. Y me pide también la derivada parcial de la función con respecto a Y, pero Y es temperatura. Entonces es la derivada parcial de Z con respecto a la temperatura. Entonces, la derivada parcial de Z con respecto a X, o sea, cómo cambia el calibre si cambia la rapidez. Aquí me dice, los experimentos muestran que al incrementar la rapidez, ¿cuánto? 0.2, el calibre se incrementa ¿en qué? 0.06. Entonces, la derivada parcial del calibre, que es 0.06, con respecto a la rapidez, que es 0.2. Entonces, esa relación me dice que hay un cambio de 0.3. ¿Dudas en eso? No. ¿No? Inge, ¿cómo lo hace para
ordenar, por ejemplo, cómo asignar una Z y una X. Pues Z es la función que me están describiendo. Acuérdate que Z es el calibre, es lo que quiero Ok, saber. ok. Ok. X es la rapidez y la Y es la temperatura. Entonces Z es función de X, Y. O sea, Z está en función de lo que valga X y de lo que valga Y. O sea, que el Ok, ok. calibre está en función si hay un cambio en la rapidez o un cambio en la temperatura. Ok. Sí, es que Entonces, pensé que era, la Z también era una variable que también era parte de ahí, pero no, ya entendí, ya entendí. ok. Entonces, la derivada parcial de Z del calibre con respecto a la rapidez es 0.3. ¿Por qué? Porque el problema me dice que si la rapidez cambia en 0.2, el calibre incrementa en 0.06. O sea, ¿cómo cambia el calibre que es Z con respecto a la rapidez que es 0.2? Entonces es 0.3. Esa es la derivada parcial de Z con respecto al calibre, el calibre con respecto a la rapidez. Ahora, ¿cómo cambia el calibre con respecto a la temperatura? El problema me dice que si dice un incremento de 10 grados disminuye el calibre 0.04. O sea, aquí el calibre Z, ¿cómo cambia el calibre al aumentar la temperatura? O sea, si Y aumenta 10, el calibre disminuye, por eso es menos 0.04. Entonces es menos 0.04 entre 10 es menos 0.004. Estas son las derivadas parciales de Z con respecto a X y de Z con respecto a Y. Pero las condiciones iniciales, que es A, B, o sea, ¿qué me dice? ¿Qué es lo ideal? ¿Cómo voy a tener siempre un rollo con 4 milímetros de espesor? Siempre que la rapidez sea 10 y siempre que la temperatura sea 900. Es como en el cilindro. ¿Cómo voy a tener el volumen ideal? Siempre que el radio valga 3 y siempre que la altura valga 8. Pero eso es literalmente imposible, porque esos son ideales. Entonces, por eso A es 10 y B es 900, porque es la función de A, B. O sea, ¿de quién depende que el calibre Z sea lo ideal? Pues de que la velocidad sea 10 y la temperatura sea 900. Por eso le pongo aquí condiciones iniciales. ¿Cuáles son las condiciones finales? O sea, lo que quiero saber. La aproximación lineal, o sea, ¿cuántos va a estar la estimación del calibre a 10.1 y a 880? Entonces X, que es la rapidez, sería 10.1 y Y 880, que es la temperatura. Esas son mis condiciones finales. Entonces lo que basta es simplemente sustituir en la aproximación lineal. ¿Qué me dice la fórmula de aproximación lineal? Que es la función de AB. O sea, ¿quién es la función de AB? O sea, cuando A vale 10 y B vale 900, ¿cuánto vale el espesor? 4, ¿no? Aquí está el 4. Más la derivada parcial de la función de Z con respecto a X. ¿Quién es? 0.3. Eso lo voy a multiplicar por X menos A. O sea, aquí está la variación en quién. En la velocidad. O sea, X es 10.1 y A es 10. Acuérdense que esto es una notación, que es 0.3. Menos, bueno, más la derivada parcial de la función con respecto a Y, que es la temperatura. ¿Cuánto me dio? Menos 0.004, que es esto. Por eso es menos. Y lo voy a multiplicar por Y menos B. ¿Cuál es la condición inicial? ¿Cuánto vale Y? La condición final, pues 880. Y B, que es la condición inicial, pues 900. 880 menos 900. Al hacer esta operación, o sea, ¿qué quiere decir? Que la función de X, Y, o sea, que el calibre cuando la rapidez es 10.1 y la temperatura es 880 es aproximadamente 4.11 milímetros. O sea, que ese va a ser el calibre aproximado cuando las condiciones es 10.1 y 880, y eso es aproximación lineal.
Analícenlo. ¿Puede repetir eso último, profe? Aquí, la función de x, y. ¿Quién es x? La condición final, 10.1. Y y, 880. Entonces, la función de 10.1, 880 es aproximadamente a 4.11, que es el resultado de la aproximación lineal. Aquí está. Linealidad de x, y, pues es la función de x, y. Todo esto es todo esto. Al hacer esta operación me da 4.11. O sea, con 10 y 900 es 4. Con 10.1 y 880, 4.11. Ok, gracias. Y que ahí entonces realmente no estamos derivando, sino que analizando los datos que nos da el problema Así es. para ponerlo de las derivadas Ajá. O parciales. sea, en realidad no es que estés derivando una función porque ya te da los datos. Lo que estás analizando es un ritmo de cambio en base a los datos. En el problema que sigue, ahí sí vamos a derivar, pero en base a límites, pero igual, datos. ¿Sí me explico? Sí. ¿Alguna otra duda? Sí, igual. Lo peor que puede pasar para este problema es que te le voy a cambiar aquí. En vez de 900 va a ser 500, no sé. En vez de 4 va a ser 5. En vez de 10.1 te voy a decir a 10.5. Pero es el mismo proceso. Entonces, eso es aproximación lineal. Yo apliqué estimación. La verdad, yo no apliqué aproximación, aunque hubiera estado mejor aproximación lineal. Pero para eso, estos valores de los experimentos, quiere decir que tú haces pruebas y vas anotando los resultados que te generan esas pruebas. Y con eso puedes estimar cómo se va comportando. ¿Alguna otra duda? Bueno, ¿ya anotaron eso? ¿O le tomaron foto? Mejor dicho. Sí. Bueno, anótenlo. Anótenlo. Bueno, ¿ese día le tomaron foto? Sí. Bueno, lo anotan Sí. y voy a dejar voy a dejar en esta, la diapositiva, ¿sí? Sí, ingeniero.
¿Ya quedó? ¿Ya? ¿Todos? Ya, Ya, Inge. Muy bien. Bueno, miren. Vamos a ver el siguiente, pero en el siguiente, se me hace que lo voy a dejar empezado. No creo terminar de verlo. Y a mí para mí es uno de los más interesantes. Bueno, miren, vamos a dejarlo, vamos a avanzarle como quiera. Otro problema de aproximación lineal. Miren, aquí, ¿cómo le hago? Es que el examen es el viernes, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, a ver, vamos a avanzar. Ese sigue siendo la fórmula de aproximación lineal. ¿Se acuerdan de estos límites? Cuando empezamos a ver derivadas parciales. Sí, es el de eso. Ok, este límite que está aquí, ¿se acuerdan que es cuando estoy en la trayectoria X y la trayectoria Y es constante? Por eso cuando derivo una función de dos variables, la derivada parcial, cuando derivo con respecto a X, la otra es constante y viceversa. Por eso aquí dice que es la derivada parcial de la función con respecto a X. Y aquí la derivada parcial de la función con respecto a Y. Aquí es A más H, B y aquí es A, B más H. Donde la función de AB es la función original. Ok, eso lo tenemos que tomar en cuenta ahorita o lo tienen que tener bien presente. Dice el ejemplo 4. La tabla, ahorita la voy a mostrar, muestra el viento frío, o sea, sensación afuera, como una función de la temperatura y la rapidez del viento. Se puede considerar esto como una función WT,S. La W es la sensación afuera, o sea, es la sensación de frío afuera. Y T es la temperatura y S es la velocidad o la rapidez del viento. O sea, ¿no les ha pasado que, por ejemplo, la temperatura sigue igual, pero si ustedes se colocan en un lugar donde la velocidad del viento es mayor, la sensación de frío es mayor? ¿Sí me explico? Sí, Que decimos, es que está bien fuerte el aire es el que está frío, o por el aire está frío. Entonces, lo que vamos a encontrar aquí es una aproximación lineal para esto. Las derivadas parciales de la sensación de frío con respecto a la temperatura en 10,10, este 10,10 es como si fuera este AB, que es la condición inicial, y la derivada parcial de la sensación de frío con respecto a la velocidad, a la rapidez del viento, que en 10,10. Vamos a encontrar la aproximación lineal a partir de 10,10, o sea, a partir de si tengo 10 grados Fahrenheit, por así decirlo, con 10 millas por hora. Vamos a usar la aproximación lineal para si estimar la sensación de frío si la temperatura está en 12 grados Fahrenheit y la velocidad del viento está en 13 millas por hora. ¿De dónde vamos a partir? De esta tabla que está aquí. Aquí está muy amontonado, pero sí es necesario hacerlo porque necesito que estén viendo la tabla. Ahí va. Me dice, esta es una tabla de una función de dos variables. Si yo quisiera graficar esto en Excel, yo genero desde aquí hasta acá y ya me lo grafica en 3D en superficie. Quiere decir que esta T es temperatura y esta S es rapidez del viento. Y todos estos números que están aquí es la función o es la W. O sea, la W con respecto a T y S. O sea, quiere decir, por ejemplo, que vamos a analizar a partir de cuando T vale 10 y S vale 10. O sea, quiere decir que cuando la temperatura es de 10 grados Fahrenheit y la velocidad del viento es de 10 millas por hora, entonces la sensación de frío es -9. ¿Sí lo ven? Sí, Inge. ¿Sí? Ok. Entonces, si yo quiero saber las derivadas parciales para la sensación de frío W
con respecto a la temperatura en 10,10 y lo mismo para la sensación de frío con respecto a la rapidez del viento, entonces, utilizando los límites principales de la derivada parcial, esto es con respecto a X y esto es con respecto a Y. Entonces, si aquí es sensación de frío T, S, no hay que perder de vista que la X es como si fuera la temperatura y la S y la Y es como si fuera la rapidez. ¿Sí me explico? Aquí es Sí. como si fuera T y aquí es S. O sea, es X y Y. ¿Sí? Entonces, para estimar la sensación de frío con respecto a la temperatura, entonces esto es la derivada parcial con respecto a X. Entonces, ¿qué me dice esa fórmula? Que es A más H, B menos F de AB. ¿Quién es A? O sea, ¿de dónde voy a partir? ¿De dónde me dice el problema? 10,10. 10,10. Tómalo en cuenta. Ahí hagan sus anotaciones. A vale 10 y B vale 10. Desde ahí voy a considerar. Entonces, me dice A más H, o sea, 10 más H, porque A vale 10, coma B. B también vale 10. Menos función de AB, o sea, menos función de quién? De 10,10 entre H. Voy a analizar para H más menos 10. ¿Por qué más menos 10? Si se dan cuenta, el intervalo en la temperatura va de 10 en 10. ¿Sí me explico? Entonces voy a sacar una estimación para 10 y una estimación para menos 10. Cuando es 10, este 10 es este, que es A. ¿Cuánto vale H? Más 10. Entonces por eso aquí es 10 más 10. Coma B, o sea, coma 10. Menos función de AB de 10,10 entre H que vale 10. 10 más 10 es 20. Entonces la función, o sea, W en la función de 20,10, o sea, si la temperatura es 20 y la rapidez es 10, me vengo a la tabla, T es 20 y S es 10. ¿Dónde estoy colocado en la intersección? 4. 4. Por eso es función de 20,10 es 4. Menos la función de 10,10. ¿Cuál es la función de 10,10? Menos 9. Menos 9. Entonces, pero es menos 9, por eso es más 9. Entonces esto es 13 entre 10 y entonces esto es 1.3. Ya sé que es 1.3 la variación de la temperatura, o sea, la variación de la sensación térmica con respecto a la temperatura. O sea, quiere decir que es 1.3 por cada 10 grados que vaya variando la temperatura. Esto se va a mover 1.3. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Ahora con menos 10. Ahora es 10 más H. Ahora es 10 menos H. Y esto queda igual. Pero ahora aquí H es menos 10 porque ya analicé con 10. Entonces sería 10 menos 10, 10. Y 10 menos 10 es 0. Entonces, ¿cuánto vale la W en F de 0,10? O sea, la temperatura es 0 y la rapidez es 10. Temperatura 0 y rapidez es 10. ¿Cuánto da? Menos 24. Menos 24. Por eso es menos 24 aquí. Menos la función de 10,10 sigue siendo 9 porque es la misma que tengo desde acá arriba. Entre menos 10. Entonces esto es menos 15 entre menos 10 es 1.5. O sea, quiere decir que si la temperatura baja a 10, entonces la sensación es de 1.5, cambia a 1.5. Entonces, si aquí tengo 1.3 y tengo 1.5 y estoy haciendo estimaciones,
Entonces aquí puede caber hacer un promedio. O sea, quiere decir que el promedio entre 10 más menos 10 es 1.3 más 1.5 entre 2, entonces es 1.4. O sea, quiere decir que si la temperatura se mueve entre 10 y menos 10, o sea, desde menos 10 hasta 10, esto puede variar 1.4, la sensación de frío. Ya analicé la derivada parcial con respecto a la temperatura. Entonces, ¿quién era constante? La rapidez. Ahora tengo que hacer lo mismo con la rapidez. Pero ahora la rapidez está en el eje Y. Entonces, el Y ya es este límite. Si en X es A más H, B, en Y recuerden que es A, B más H. Entonces, en Y sería A. ¿Cuánto vale A? Sigue siendo 10. Pero ahora aquí dice 10 más H, o sea, esto es B más H y B recuerden que sigue siendo 10. A vale 10, B vale 10. Entonces es 10, B más H. Pero ahora H es más menos 5. ¿Por qué consideré más menos 5? Porque para la rapidez los intervalos son de 5 en 5. Hacemos lo mismo. Entonces sería 10, 10 más H, pero H vale 5. Entonces es 10, 10 más 5. Entonces aquí es función de 10,15. Me voy a 10,15 y ¿cuál es la función? Menos 18. Por eso es menos 18 aquí y esto sigue siendo igual f de 10,10. Me da menos 1.8. Ya la hice con H5. Ahora hago con H menos 5. Entonces sería 10, 10 más H, o sea, 10 menos 5. Y 10 menos 5 es 5. Entonces la función es de 10,5. Me voy aquí al 10,5 y es 6. Es este 6 que está aquí. Hago el promedio de estos dos. Entonces quiere decir que si la rapidez del viento cambia en un intervalo de 5 en 5, la sensación de frío es menos 2.4. O sea, quiere decir que afecta más la rapidez del viento para sentir más frío que el cambio, o sea, que afecta más el cambio de la rapidez del viento para sentir más frío que el cambio de la temperatura para sentir más frío. ¿Me expliqué? Ahí le voy a dejar porque falta sacar la aproximación lineal como me dice el problema. ¿Cuánto sería la aproximación lineal si en el 12,13? Pero el 12,13, o sea, la temperatura en 12 y la rapidez en 13 no está aquí en las tablas. Entonces, para eso me va a servir la aproximación lineal, para saber cuál sería la sensación de frío cuando la temperatura es 12 y la rapidez es 13. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. O sea, en base aquí a los valores que yo veo, aquí me dio 1.4 para temperatura y menos 2.4 para rapidez del viento. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a tratar de subir esta presentación para que la tengan ahí ahí en el materiales de clase y lo puedan revisar. Entonces, nada más ahorita llévense la idea. Si Dios quiere, la próxima clase, bueno, sería la próxima semana, vamos a seguir viendo esto. Nada más ahorita quiero que se lleven la idea para poder avanzar. ¿Sí? No, no. El examen viene hasta solamente derivadas parciales. Aplicaciones no. No, ese va a ser otro examen temático. El otro viernes. ¿Sí? Y entonces, ya nada más para terminar,
Eso sería con respecto a la temperatura. Esa sería la estimación con respecto a la rapidez. Y ya aplico la aproximación lineal. F de AB, ¿cuánto vale A? ¿Se acuerdan? 10. ¿Cuánto vale B? 10. 10. Entonces, ¿cuál es la sensación en el 10,10? Menos 9. Menos 9. Entonces, eso es F de AB, menos 9. Más la derivada parcial con X. ¿Cuánto nos dio el promedio con X? O sea, con la temperatura. 1.4. Multiplica a X menos A. ¿Quién es X? Pues la T, ¿no? ¿A qué me dice el problema que yo estime? A 12 grados. Y A vale 10. Más la derivada parcial de Y, o sea, ahora Y es la rapidez. ¿Cuánto nos dio? ¿Se acuerdan? Menos 2.4. Pero la Y ahora es la rapidez. Y me dice el problema que estime cuando la rapidez es 13. 13 menos 10. Después de hacer esta operación, me da menos 13.4. O sea, quiere decir que tomando en consideración esa tabla, si la temperatura está en 12 grados Fahrenheit y la velocidad, la rapidez del viento está en 13 millas por hora, entonces la sensación de frío sería menos 13.4. Así es como hacemos ese, pero ya con calma, los voy a dejar ahí que anoten, lo voy a subir para que lo vayan anotando, lo analicen y ya traigan las dudas. Ok, Inge. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Por eso les decía que no iba a alcanzar a verlo bien, pero sí quise darlo para que se lleven la idea. ¿Verdad? ¿Mande? En la siguiente clase vamos a seguir con este mismo problema. Con ese mismo problema. Bueno, la siguiente clase no, porque va a ser el examen. Ok. Hasta el lunes. Vamos a terminar ese, vemos uno que falta y seguimos con el programa. Ok. Gracias. Sí. Por eso les decía, este es uno de los que más me gustan así en aplicación. Porque aplicamos todo. Aplicamos la derivada, los límites, los intervalos, la aproximación lineal, los promedios, las intersecciones, o sea, todo. Bueno. Bueno, entonces, ¿algo más? Inge, la H representa el incremento, ¿verdad? H, sí. Ah, Sí, es el incremento. ¿y la H usted nos la daría o...? No, o sea, la H tú la determinas, si recuerdas en la gráfica, la temperatura iba de 10 en 10 Ah, ok, entonces y la rapidez iba de 5 en 5. ok, entonces la H la puedo ver, o sea, la puedo determinar con una tabla o con los Con la datos que yo tabla, vea ahí, sí, en la ¿verdad? tabla te Ah, lo va a ok. especificar, sí. Ah, ok. Está bien. Ujú. Bueno, ok, entonces, les digo, ya terminan de anotarlo, llévense la idea y si Dios quiere, pues ya nos vemos la próxima clase. Nomás prepárense para lo de la derivada parcial. Viene hasta derivada parcial de una función de 3 variables. No viene derivación por límite, ¿eh? Puras derivadas parciales. ¿Sí? Bueno. Ok. Entonces, si Dios quiere, nos vemos el viernes. Cuídense.
Buenas noches. Igual, Inge. Inge, cuídese, buenas noches. Igual. Disculpe. Bye.